de conocernos. Mi nombre es José Carlos Hernández. Hoy en día, acerca de lo que es el depósito fiscal, eh, pues agradezco enormemente primero a la Asociación de Agentes Aduanales ahí de Guadalajara el apoyo y la invitación a poder trabajar, a poder darles esta charla y poder platicar con ustedes. Espero que sea una plática que sea productiva, conocer un poco acerca de diferentes regímenes aduaneros que tenemos, pero sobre todo que sea de gran funcionalidad para ustedes en el ámbito de la operación diaria, ¿no? Que encuentren en este tipo de regímenes aduaneros o en este tipo de régimen aduanero un régimen más en donde apoyarse y donde podamos ingresar mercancías de diferente forma, como lo hacemos de manera habitual. Luz, voy a compartir lo que es la presentación. Permítanme. Aquí está. Bueno, pues ya sin más preámbulo, iniciamos un poquito ahí lo que es depósito fiscal, ¿no? De antemano, ahorita, como les platicaba, la idea es comentar un poco el tema del depósito fiscal, ver un poquito, conocer de qué se trata, conocer eh, cuáles son los beneficios, para qué se utiliza. Es importante mencionar que al final del día, el depósito fiscal se puede usar de tres maneras, o más bien dicho, la autorización puede ser de tres formas, ¿no? Nosotros vamos a enfocarnos más en el tema habitual de una operación de comercio. Vamos a dejar un poquito de lado, nada más los menciono para tenerlos en cuenta y tenerlos ahí en mente. El depósito fiscal también se puede solicitar para tener exposición o venta de mercancías de procedencia extranjera. Esto se utiliza mucho, inclusive ahí en el aeropuerto de Guadalajara, en la parte de la sala internacional, que tenemos ahí los negocios o los lugares donde existen las ventas, se les conoce como el duty free. Este tipo de autorizaciones también los da lo que es la Administración General de Aduanas y sirve precisamente para evitar generar los pagos de los impuestos. Y la otra manera de utilizar ese tipo de autorización es para el tema de la industria automotriz. Y creo que al final, pues todos conocemos la industria automotriz, prácticamente se cuece aparte, ¿no? Es una industria que todos los días está a nivel, allá en área central, peleando lo que vienen siendo facilitaciones, buscando la manera de dar las posibilidades, ver posibilidades administrativas, ¿no? Para ayudar a sus agremiados. Entonces creo que eso pudiera merecer incluso hasta una plática aparte, ¿no? Nosotros vamos a enfocarnos más en lo que es una operación común de comercio, una operación más cotidiana de lo que es un depósito fiscal, con la intención precisamente de visualizar eh, es, cómo podemos usar este esquema, qué beneficios trae, cómo nos puede ayudar, ¿no? Más el depósito fiscal, conocer un poco más de él, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjese, platicando un poquito ahí como anécdota, o lo puedo mencionar, en el sur del país este régimen es un poquito más conocido. Para acá, para el noroeste o para el norte del país, realmente no se tiene mucho conocimiento respecto a lo que es un depósito fiscal y la mayoría de las autoridades desconocen prácticamente cómo se utiliza, cómo se usa o para qué sirve, ¿no? Debido a que realmente los contribuyentes de este lado no manejan. Incluso me atrevo a decir que solamente existe un depósito fiscal de este lado, que está en Mexicali, que realmente no ha podido tener a lo mejor alguna operación, pero es más por el tema de que los contribuyentes desconocen un poco sobre este tema, ¿no? En el sur sí existen, la mayoría de los depósitos fiscales están para el sur del país y es un poquito más cotidiana la utilización de este régimen. Bueno, eh, como lo hemos venido mencionando, el depósito fiscal prácticamente es un régimen aduanero.
Recordemos que todos, en general, todos los contribuyentes tenemos obligaciones, como dice la Constitución, y tenemos derechos. En este caso, tenemos derechos, obviamente, a poder destinar nuestras mercancías a cualquier régimen aduanero al cual consideremos nosotros se apegue más o sea un poco más acorde a lo que a nuestras propias necesidades, dependiendo definitivamente de cada caso en particular o de la particularidad que tenga nuestra necesidad, vamos a decirlo así, o las condiciones que tengan específicas que puedan tener las mercancías. Y en base a ello, tenemos diferentes regímenes aduaneros que nos establece la propia ley aduanera. Estos regímenes aduaneros están estipulados en el artículo 90 de la propia ley aduanera, ¿no? Existen varios, como lo hemos mencionado, existen los más comunes, obviamente lo que es la importación definitiva de mercancías, que viene siendo la importación definitiva de mercancías, la exportación definitiva de las mercancías. También tenemos la parte de los temporales, que ya sabemos que puede ser para retornar en el mismo estado o para labores de transformación, ya sea con el 106 o 108 de la propia ley. Puede ser para exportación. Lo que viene siendo también el tránsito de las mercancías, lo que es el tránsito interno, que ya conocemos la parte que inicia en un punto de entrada en el país y termina en otro punto dentro del propio territorio nacional. Tenemos el internacional, que es, pues inicia en un punto de entrada y termina obviamente en un punto de salida del territorio nacional. Tenemos para elaboración y transformación, tenemos el recinto fiscalizado estratégico, prácticamente este es muy semejante al depósito fiscal. La obviamente sí hay bastantes diferencias, ¿no? Pero lo que es el recinto fiscalizado estratégico, su operación, vamos a decirlo así, es muy semejante a la propia operación que maneja el depósito fiscal. Y tenemos obviamente lo que es el depósito fiscal, que bueno, ya si hay oportunidad en otra plática veríamos lo que es el recinto fiscalizado estratégico, pero esto es una nueva, bueno, no es nueva modalidad, pero sí tiene poco, que se le ha dado un poco más empuje, más propaganda, vamos a decirlo así, para que se utilice como régimen aduanero, porque prácticamente es como una instalación de una aduana ajena a lo que es el recinto fiscal, y creo que es una buena modalidad para utilizar, sobre todo con aquellas aduanas en las que tenemos saturación de mercancías, como lo que es Manzanillo, por ejemplo, que les queda por ahí cerca, ¿no? Creo que es bastante funcional el tema del recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de lo que es el depósito fiscal. Bueno, el depósito fiscal, como ya lo mencionamos, es un régimen aduanero, el cual consiste prácticamente en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera, o ya sean nacionales, en los almacenes generales de depósito. Ojo, aquí es bien importante saber que para yo poder ser un depósito fiscal, primero necesito ser un almacén general de depósito. Esto obviamente es un servicio que yo puedo prestar o una autorización que se me da conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ¿no? Entonces, primero para yo solicitar o poder ser un depósito fiscal, es bien importante contar con este servicio, contar con esta autorización para brindar este servicio de almacén general de depósito. Ya una vez que contamos con este servicio, pues obviamente le solicitamos la autorización a lo que es la Administración General de Aduanas, a la parte de que es la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, mediante lo que viene siendo la ficha de trámite correspondiente. Y como lo mencionamos, o sea, consiste prácticamente en introducir mercancías de procedencia extranjera, viéndolo ya en el ámbito del comercio internacional, es introducir mercancías de procedencia extranjera sin el pago de los impuestos. ¿Por qué sin el pago de los impuestos? Porque al final del día, lo que nosotros hacemos a la introducción de las mercancías es hacer el cálculo únicamente del pago, ya sea de impuesto general de importación, de impuesto al valor agregado y de todos aquellos aprovechamientos a los que se encuentra sujeta mi mercancía, que pueden ser un derecho de trámite aduanero,
También calculamos en caso de que las mercancías estuvieran sujetas a las cuotas compensatorias y medidas de transición, ¿no? Solamente se hace un cálculo, no se hace el pago de las mismas, y con ellas podemos introducirlos y manejarlos ahí en el depósito fiscal, ¿no? Digo, no sé si por ahí salía alguna duda en especial o en específico referente a alguna diapositiva, algo que vaya saliendo por ese lado, pues si gustan lo podemos ir trabajando, o de preferencia lo vemos al final de la plática para darle seguimiento, ¿no? Y no irnos deteniendo por ahí. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos? El procedimiento para solicitar, operar como un depósito fiscal. Bueno, ¿quiénes lo presentan? Lo presentan, como ya lo mencionamos, lo presentan como almacén general de depósito, que veamos que prácticamente es un requisito indispensable para poder solicitar la autorización. ¿Dónde se presenta? Ya también lo platicamos, se presenta ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, a través de lo que viene siendo el portal del SAT en la ventanilla única. Ya ven que la autoridad poco a poco está de alguna manera actualizando lo que viene siendo todos los trámites y procedimientos y requisitos que se utilizan comúnmente en la operación para poderlos gestionar todo mediante el uso electrónico, en este caso de la ventanilla. En caso, obviamente este es un trámite que se encuentra dentro del anexo 1A de lo que viene siendo las reglas generales de comercio exterior, y teóricamente debiese existir dentro de la ventanilla única. En caso de que sea un procedimiento, y créanme que ahorita no está arriba, todavía no, hasta hace 7 meses, no se encontraba todavía en esta modalidad. Pero en caso de que no se pueda subir a la ventanilla única, bueno, lo presentamos como cualquier escrito conforme a la 122, que es un escrito que se presenta de manera presencial en las oficinas de apoyo de lo que es la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, ahí en México, con las formalidades del Código Fiscal, 18, 18A, 19, para que de alguna manera podamos tener un documento recibido y el oficio, y bueno, y el documento que recibimos o que se obtiene después de la solicitud, en caso de que sea aprobatoria, pues se obtiene un oficio de respuesta, al cual pues sería positivo o en su defecto. También en caso de que el Código Fiscal, incluso el Código Fiscal establece que en caso de que existiera alguna anomalía, vamos a decirlo así, o alguna irregularidad que la autoridad detecten en la de la solicitud, tenemos 10 días hábiles para poder solventar dicha irregularidad que la autoridad detecte, y con ello nos puedan obviamente otorgar la autorización, ¿no? ¿Cuándo se presenta? Bueno, se presenta en cualquier momento, obviamente siempre y cuando ya contemos con lo que viene siendo la autorización para prestar servicios como almacén general de depósito, y esto es para la primera vez, y cuando queremos de alguna manera renovar dicha autorización, que se puede hacer, lo tenemos que hacer 60 días naturales anteriores al vencimiento de la autorización. Bueno, los requisitos, prácticamente, pues como lo hemos repetido ya en varias ocasiones, los requisitos son manifestar más o menos manifestar la fecha de la publicación en el Diario Oficial sobre la autorización para operar como almacén general de depósito. Obviamente tenemos que presentar también a ellos la autorización que nos dieron para operar como depósito fiscal, que nos dio la unidad de banca, valores y ahorro. Y en el caso de la prórroga, únicamente sería volver a presentar los mismos documentos, siempre y cuando dichos documentos al momento de solicitar la prórroga ya se encontrasen vencidos, ¿no? Sin embargo, si en caso de ser
estar todavía vigentes, no es necesario, absolutamente no es necesario volverlos a presentar, solamente presentar la solicitud como se nos pide, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ver a qué nos referimos un poco al tema de si están vigentes o no están vigentes. Las condiciones, pues obviamente estar inscrito y activo en lo que es el RFC, contar con la firma vigente. Hoy en día, pues ya todo, la autoridad, volvemos a lo mismo, de alguna manera, ya de alguna forma más digital. Los oficios hoy en día, inclusive, que van de área central hacia las aduanas o viceversa, la mayoría ya van con la e-firma, van firmados con la e-firma o ya no se hacen de manera ¿cómo se dice? Ya no se hacen con pluma, vamos, ya no lo hacemos manual. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Bueno, hoy en día también la autoridad ha estado haciendo mucho hincapié en lo que viene siendo la 32D del Código Fiscal, que siempre tiene que estar positiva. Pues es un requisito que nos están pidiendo. Y obviamente efectuar el pago de derechos a través del esquema electrónico de 5. Este pago obviamente viene en el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos. El pago oscila entre los 67,000 pesos redondeados, estamos hablando de 66,956, creo, que tienes que pagar de derechos para hacer la solicitud. Entonces, aproximadamente son como 67,000 pesos que hay que hacer de pago. Información adicional, aquí es donde les platicaba un poco respecto a si estaban o no vencidos los documentos. Bueno, la autorización que nos otorguen puede ser hasta de 10 años, ¿no? Y al solicitar la prórroga, también se puede otorgar mediante un plazo igual para que se haya otorgado la autorización. ¿Por qué se podrá tener una vigencia de 10 años si no es como en otros de que la autorización es por 10 años, sino puede ser hasta de 10 años? Bueno, lo que pasa es que más adelante también vamos a ver parte de los requisitos que se deben de cumplir para poder nos otorguen esta solicitud. Establece que nosotros debemos de acreditar la legal posesión o la propiedad del inmueble que estamos solicitando que nos autoricen como depósito fiscal. Entonces, si yo acredito, un ejemplo, acredito en 5 años de la legal posesión, ya sea por arrendamiento o la legal propiedad, porque pues, me pertenece, vamos a decirlo así. Entonces, en el caso, cuando me pertenece, pues obviamente no hay ningún problema, pero cuando yo acredito la propiedad mediante un arrendamiento, pues y me quedan 5 años en el arrendamiento, yo no puedo solicitar una autorización por 10 años porque la autoridad no sabe si yo los siguientes 5 años yo voy a tener el uso y goce del inmueble todavía. Entonces, me va a dar la autorización hasta por 10 años o por el tiempo que dure mi legal posesión de dicho inmueble, ¿no? Y ahí es donde entra que los documentos exhibidos inicialmente, cuando solicitamos una prórroga, perdón, los documentos que exhibimos en un inicio para que nos dieran dicha autorización, se encuentran vigentes porque lo que viene siendo la autorización para prestar los servicios de almacén general depósito también tiene su vencimiento. Si dicho documento al momento de solicitar la prórroga todavía está vigente, bueno, me darán la autorización o no es necesario presentar nuevamente dichos documentos al momento de solicitar la prórroga, ¿no? Bueno, los requisitos. Bueno, obviamente estos requisitos van más enfocados, tienen un poquito más llevan un poquito más el rumbo respecto a qué necesito yo cumplir ya como un inmueble, vamos a decirlo así, o ya fuera de lo que es el permiso como tal, para que de alguna forma la autoridad pudiera otorgarme el permiso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo solicito los permisos, en este caso la autoridad local o la aduana local, donde se encuentre la circunscripción territorial del inmueble que estoy solicitando,
realiza una visita al inmueble y obviamente levanta un acta referente a lo que encontró, referente a cómo está, referente a toma fotografías, y obviamente sirve para que se tenga una opinión respecto si ya existe eh, las condiciones óptimas para poder brindar o para poder brindar los servicios de depósito fiscal, ¿no? Y poder a su vez pues, otorgar lo que viene siendo la autorización por parte de apoyo jurídico de aduanas. Primeramente, por eso se hace mención, como le dijimos, pues que obviamente son a los almacenes generales de depósito a quienes obviamente se les da la autorización como depósito fiscal. Y los locales deberán cumplir en donde se mantengan las mercancías en depósito fiscal con los siguientes requisitos. Dentro del inmueble se deberán destinar dentro del almacén instalaciones para mantener aisladas las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal de las mercancías nacionales o extranjeras que se encuentren en dicho almacén. Es bien importante tener delimitado el área donde van a permanecer estas mercancías objeto de régimen de depósito fiscal. Yo recomiendo que no se mezcle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es prácticamente como mezclar el agua y el aceite. O sea, si tú mezclas otras mercancías dentro del inmueble, prácticamente no se deben de juntar. Es imposible que se junten. ¿Por qué? Porque das pie a la autoridad, a que la autoridad en una revisión que pueda hacer, en un ejercicio de sus facultades de comprobación, una visita que puedan realizar, das pie a que la autoridad pueda presumir que las mercancías que están ahí, obviamente se encuentran bajo el régimen de depósito fiscal. Yo siempre recomiendo que si vamos a hacer un inmueble de depósito fiscal o vamos a solicitar hacer un depósito fiscal, pues prácticamente solicitemos todo el inmueble y realmente lo utilicemos como un depósito fiscal. La verdad es que es bien importante, cuando nosotros solicitamos o tenemos la necesidad de solicitar autorizaciones diferentes, llámese incluso un programa de promoción sectorial, incluso un RFE, lo que es recinto fiscalizado estratégico, perdón, un depósito fiscal. Es bien importante que antes de la solicitud, y lo digo porque me ha tocado ver gente que ya tiene las autorizaciones y no sabe qué hacer con ellas, siempre es bien importante enfocar para qué lo queremos, cuál es nuestra intención referente a esa autorización, cuál es la idea principal que nosotros buscamos, y obviamente hacer un análisis y un estudio referente si es algo que nos va a funcionar o si es algo que nos va a repercutir en nuestro comercio, porque estamos hablando de regímenes aduaneros. ¿Por qué? Porque luego a veces pides las autorizaciones y como no te funcionó, pues al final de cuentas empezamos a utilizarlo a lo mejor hasta como bodega, ¿no? Y ahí es donde a veces en una revisión es donde podamos tener o llegamos a tener problemas. Sin embargo, sí nos da la opción de que podamos separarlos. Incluso las mercancías es bien importante, también se recomienda mucho que nosotros las etiquetemos, bajo qué régimen están las mercancías, para que estén muy delimitadas al momento de que la autoridad haga una visita o que la autoridad ejerza alguna facultad. Es bien importante que la autoridad no tenga dudas respecto a lo que está viendo físicamente. Si nosotros le generamos la duda, él empieza a presumir, y el empezar a presumir y prácticamente dejar nuestras mercancías a criterio de lo que pueda pensar otra persona, pues muy probablemente la otra persona no piense igual que nosotros. Entonces es probable que nos enfrentemos con algunas multas, infracciones, o bueno, ya con algunos problemas, ¿no? Entonces es bien importante delimitar esa parte, tener bajo resguardo y tener bien separadas las mercancías que están bajo este régimen sobre las que no se encuentran en ese régimen. También se deberá contar con un equipo de cómputo y de transmisión de datos que permita su enlace con el Servicio de Administración Tributaria, así como llevar un registro permanente y simultáneo de las operaciones de mercancías en depósito fiscal.
en el momento en que se tengan por recibidas o sean retiradas las mercancías, mismo que deberá vincularse electrónicamente con la dependencia del Servicio de Administración Tributaria para los efectos, para efectos de esta fracción. El Servicio de Administración Tributaria establecerá las condiciones que deberán observarse para la instalación de los equipos, así como para llevar a cabo el registro de operaciones realizadas y el enlace de los medios de cómputo del Almacén General de Depósito con dicho órgano administrativo desconcentrado. ¿A qué refiere esto? Bueno, la Administración Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera saca lo que viene siendo las estrategias que se deben de cumplir para el acondicionamiento de los inmuebles. En este caso, por ejemplo, para hacer un depósito fiscal, necesitas cumplir para poder tener esa autorización. Y de ahí depende, obviamente, la visita que hace la autoridad local para ver si efectivamente ya se tiene o ya cumplimos, ¿no?, con lo que viene siendo con lo que viene siendo todos los requisitos para poder operar. ¿A qué refiere con esto? Bueno, el depósito fiscal francamente no necesita muchos requisitos. La verdad es que son mínimos. Obviamente sí son importantes porque recordemos que nosotros desde el momento que la mercancía ingresa a territorio nacional, para ser introducidos a depósito fiscal, el que se encuentra a cargo de la guardia y custodia de esas mercancías es el que tiene la autorización de depósito fiscal. Porque al final del día, para poder hacer esa importación que se hace con una clave de pedimento A4, necesitamos como depósito fiscal emitir lo que es una carta cupo. No es una carta cupo de la Secretaría de Economía como las conocemos, es una carta cupo que nosotros damos, así se le conoce, o que viene siendo depósito fiscal, lo otorga para que de alguna manera en esa carta cupo se especifica la mercancía, la cantidad que va a ingresar al depósito fiscal y con ello nosotros nos hacemos responsables desde el momento que entra. También por eso es bien importante contar con las áreas delimitadas, porque cualquier anomalía que se detecte referente a las mercancías se nos hace responsables al que encuentre con la autorización del depósito fiscal. Entonces, los requisitos en este caso referente al equipo de cómputo es muy sencillo. La idea es tener un sistema de entradas y salidas, un inventario, puede ser similar al anexo 24, que no es necesario que sea así. Simplemente lo que les interesa a la autoridad es conocer el tipo, la fracción arancelaria que ingresó la mercancía. Le interesa conocer el tipo de mercancía o la descripción de la mercancía conforme venga en el pedimento de importación en la partida. Les interesa la cantidad de unidad de medida de comercialización y la unidad de medida de tarifa. Les interesa, obviamente, lo que es el origen de la mercancía. Y esto prácticamente es lo único que les interesa conocer en el tema de inventarios, ¿no? Para la transmisión que pide, no es una transmisión de manera, vamos a decirlo así, de manera en vivo. Simplemente sí hay una transmisión que se debe generar con cámaras de seguridad. ¿Para qué? Para que el momento de que la autoridad lo requiera, pueda ir, solicitar información y pueda de alguna forma ver los movimientos que se hicieron a lo mejor en un periodo de tiempo, y con las cámaras de videovigilancia poder identificar si efectivamente se hizo de esa manera o no se hizo de esa manera, o las mercancías arribaron al lugar o no arribaron al lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te pide también la autoridad en estas estrategias, te solicitan que obviamente exista la delimitación muy exacta, que haya obviamente un acceso controlado de todo lo que ingresa y sale de ese predio. Se pide también, aparte, lo que platicamos antes, que no haya obviamente mercancías que no se encuentren bajo este régimen juntas con las mercancías de depósito fiscal, o sea, el aislamiento de las de depósito fiscal con el resto. Son detalles pequeños, ¿no? A diferencia de otras autorizaciones, esta prácticamente más actúa, yo lo veo más que actúa de buena fe, más que con otro sentido, ¿no?
como ya lo platicamos, hoy en día, bueno, siempre ha sido, pero hoy en día ha estado más, 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 más cuidadosa la autoridad en cuestión del cumplimiento de las obligaciones. Antes podrían pasar a lo mejor algunos meses para poder hacer los pagos referente a las obligaciones que tenemos mensuales. Pero hoy en día, si después del 17 que tenemos, de cada mes que tenemos que hacer nuestros pagos, no lo hacemos, prácticamente se nos dan 5 días y creo que ya está actuando la autoridad y nos está bajando el switch. Y bueno, como lo platicamos, tenemos que acreditar la propiedad o la legal posesión, algún arrendamiento que tengamos de las instalaciones donde vamos a o estamos solicitando prestar los servicios de almacenaje y depósito fiscal, ¿no? Eh, ¿En qué momento se causa el pago de los impuestos al comercio exterior? Esto, pues yo creo que todos los que estamos en el medio, en la comunidad del comercio, sabemos y creo que entendemos que es un tema importante, porque al final del día, recuerden que la autoridad lo que busca es alguna omisión de contribuciones, la autoridad lo que busca es prácticamente la recaudación, el SAT es netamente recaudatoria, entonces es un punto que la autoridad eh, pone mucho hincapié del tema y sobre todo en el depósito fiscal, pone mucho hincapié referente a cuánto, en qué momento nosotros causamos el pago de los impuestos al comercio exterior o el pago de las contribuciones, ¿no? Como bien lo sabemos, en el caso de las marítimas, pues bueno, se hace en el momento en el de amarre o atraque de la embarcación en el puerto donde llegue, en el puerto de destino donde llegue la mercancía. En el caso de los aeropuertos, bueno, es en el momento, en el primer aeropuerto nacional donde toque el avión carguero donde vengan las mercancías. Yo creo que el más sencillito de todos es en las fronterizas, porque ahí sí no hay pierde, ahí sí prácticamente es en el momento que cruza la línea divisoria y en qué momento está cruzando la línea divisoria, pues se considera que lo está haciendo en el momento que se presenta ante el módulo de selección automatizado, presenta sus pedimentos y para ser modulados, entonces desde ese momento se causa. Yo siempre lo digo que es el más sencillito, el menos problemático, ¿no? De todos para poderlo definir. Y bueno, existen otras variables, ¿no? Estamos hablando de las tres de importación más sencillas. Existen obviamente el tema de vía postal, existe obviamente cuando causan abandono las mercancías, que ahí es en el momento en que se causó el abandono. Pero para este caso en particular, el depósito fiscal se causa en el momento en que existe la extracción de las mercancías. La extracción se realiza con el clave de pigmento G1. Eh, Nosotros podemos ingresar estas mercancías y el tiempo que puede durar estas mercancías dentro de lo que viene siendo nuestro depósito fiscal son hasta de 24 meses. Si nosotros de alguna manera podemos ingresar mercancías si dura hasta 24 meses, obviamente va a variar ahí el tipo de cambio, va a variar, bueno, van a variar bastantes cosas. Eh, el momento en el que se causa el impuesto es el momento que yo hago la extracción, no el momento en que ingrese las mercancías a territorio nacional. Y ahorita, más adelante les platico una anécdota referente por qué el ingreso a territorio nacional, a territorio nacional, porque para el comercio exterior hay momentos, para el tema fiscal también hay momentos. Entonces, en este caso para poder eh, determinar lo que viene siendo las cuotas, las bases gravables, los tipos de cambio, las cuotas compensatorias y todas aquellas regulaciones y restricciones no arancelarias, se van a regir en el momento de la extracción de los recintos, en este caso el depósito fiscal, los recintos fiscalizados, ¿no? Bueno, ahora, una vez que yo tengo mercancías dentro de un depósito fiscal o ya que pude ingresar a un depósito fiscal, ¿en qué momentos o cómo puedo yo retirar estas mercancías?
Las mercancías se pueden retirar para importarse de manera definitiva, para exportarse también de manera definitiva si es que tenemos mercancías de procedencia nacional, porque también podemos ingresar mercancías de procedencia nacional, o para retornarse al extranjero, las de procedencia nacional, o reincorporarse al mercado nacional, las de origen nacional, ¿no? Ahora bien, ¿por qué las de procedencia nacional? Yo puedo ingresar en un depósito fiscal, yo puedo realizar incluso cierta manipulación, vamos a decirlo así, o cierto proceso dentro del mismo sobre las mercancías que yo importe a dicho régimen. Sin embargo, lo único que me pide la autoridad que no vaga o que no se dé dentro del proceso es un cambio en el carácter esencial o la naturaleza de lo que viene siendo la mercancía. ¿Por qué? Porque así con la misma fracción arancelaria, con la misma descripción de la mercancía, es prácticamente como yo tengo que hacer la extracción. Y si yo hago un proceso en el cual en la manipulación de las mercancías, o al manipular, perdón, las mercancías, eh, cambian o cambia su esencia, cambia su carácter esencial, y definitivamente le corresponde una fracción arancelaria diferente, entonces, pues obviamente me voy a hacer creador de infracciones, sanciones, y por supuesto, podría ser motivo de cancelación, incluso de la autorización, ¿no? Al momento de que se ejerzan facultades y se detecte dicha anomalía. Entonces, por eso es que puedo ingresar mercancías de procedencia nacional. ¿Por qué? Porque de alguna manera a lo mejor me sirven para ese proceso. Puede ser alguna maquinaria, puede ser alguna etiqueta, ¿por qué no? Ahorita vamos a hablar del tema de las etiquetas. Hoy que entró en vigor lo que viene siendo la derogación de la fracción octava del artículo 10, ¿no? Creo que este sería un buen esquema, pero bueno, ahí lo vamos platicando ahorita aquí más adelante. Bueno, motivos por los cuales se pueden cancelar, se puede cancelar la autorización. Se cancelará la autorización como depósito fiscal cuando el titular incurra en cualquiera de los siguientes supuestos. Se permita el retiro de las mercancías sin cumplir con las formalidades, sin cumplir con lo que vienen siendo las formalidades para su retorno al extranjero, o para la incorporación, porque no al territorio nacional o al mercado nacional, sin que se hayan pagado las contribuciones correspondientes o que tuviese que pagar, y las cuotas compensatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Y el cumplimiento. Aquí es bien importante, hablando de cumplimiento, es bien importante, el depósito fiscal sí tenemos que cumplir con lo que vienen siendo las regulaciones y restricciones no arancelarias a la que se encuentran sujetas las mercancías. Tienen que cumplir desde el momento que se introduce la mercancía a territorio nacional. Desde el momento que hacemos el A4 debemos traer el cumplimiento de dichas mercancías. Y si no es, puedo cumplir ya estando dentro, porque lo voy a meter a un proceso productivo, y en el proceso a lo mejor ya me va a dar, ya voy a poder cumplir para que me certifique NICE, me certifique COFEPRIS, me certifique cualquier dependencia. No, sí hay que cumplirlas. Esa es una de las diferencias que hay con el recinto fiscalizado estratégico, pero bueno, aquí sí hay que cumplirlas desde el momento de su introducción, hay que cumplirlas, porque si no, definitivamente desde el momento en que se presentan ante la aduana y les toque reconocimiento en el A4, definitivamente pueden ser objeto de embargo precautorio conforme al 151 de la ley aduanera, ¿no? Bueno, regresando al tema, es cuando se retiran las mercancías. Obviamente, las mercancías se pueden retirar siempre y cuando haya el cumplimiento, como dice ahí, del pago de contribuciones y de todo aquello a lo cual yo puedo exentar al momento de ingresar a un depósito fiscal. Una vez que se cumplan y extraiga las mercancías, sin problemas, pero si las mercancías las retiro sin haber cumplido con las formalidades propias del despacho aduanero, entonces obviamente es un motivo de cancelación, un motivo para cancelarme la autorización. Como lo repetía hace un momento, la autoridad
pues siempre busca al culpable, y en este caso el culpable al final de cuentas va a ser quien tenga la autorización, y a él es el que le van a fincar los créditos los créditos y lo que vienen siendo las multas, infracciones, y por supuesto la imposibilidad material en su momento. Cuando se almacena en depósito fiscal mercancía que no deba ser objeto de dicho régimen, en términos del artículo 123 de la ley aduanera. Bueno, el 123 de la ley aduanera nos habla, aquí obviamente hace referencia a que el Servicio de Administración Tributaria nos podrá, perdón, determinará qué mercancías pueden ser objeto de este régimen, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente nos habla de aquellas mercancías, incluso más adelante lo vamos a ver, nos habla de aquellas mercancías que no pueden ser objeto de depósito fiscal, que prácticamente son mercancías muy exclusivas, ¿no? O sea, que como todos los que hemos estado en este medio aduanero por algún tiempo, prácticamente son mercancías o estamos hablando de un ramo muy exclusivo que siempre ha tenido la autoridad aduanera con mucho cuidado y con lupa. Entonces, pues de alguna manera no es la excepción conforme a este régimen, ¿no? Y estamos hablando sobre lo que es, pues, textiles, obviamente algunos vehículos, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Cuando por cualquier motivo incumpla con los requisitos exigidos para el otorgamiento, por algún motivo incumpla con los requisitos exigidos para el otorgamiento de la autorización o, en su caso, con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 119. Bueno, los requisitos ya los vimos, estuvimos viendo, y el artículo 119 de la ley también nos habla de los primeros dos requisitos que vimos, ¿no? La parte de la delimitación, de dónde tenga yo mis mercancías que pueda tener delimitado la parte donde están mis mercancías bajo el régimen de depósito fiscal, y la parte donde debo de tener algún equipo de cómputo, donde debo de tener algunos enlaces, donde debo de tener, obviamente, cámaras de vigilancia, obviamente un acceso controlado, un inventario de las mercancías, de lo que ingresa y de lo que extrae. El inventario es bien importante, muy importante. Les platico inmediatamente una anécdota. Cuando anduvimos allá por la Ciudad de México hace algunos años, colaborando ahí con el Servicio de Administración Tributaria, en temas operativos, de repente se hace una pequeña revisión y allá se utiliza mucho, como les platicaba en un principio, se utiliza mucho lo que es el régimen de depósito fiscal, y de repente detenías camiones con mercancía de procedencia extranjera y te presentaban el A4. Obviamente estaban fuera de ruta, o sea, el depósito fiscal prácticamente ya tenía kilómetros que lo había pasado, o sea, no había una congruencia en el lugar donde se detenía, hacia donde supuestamente iba. Y sobre todo, pues, ¿por qué? Porque las fechas, también eso es bien importante. Nosotros tenemos que dar aviso a la autoridad, bueno, los que cuenten con el depósito, como con autorización, se tiene que dar aviso a la autoridad de los tiempos que estipulan que dicha mercancía va a llegar. Obviamente tienen que ser tiempos no exagerados, tienen que ser tiempos obviamente acordes a la distancia que se está llevando, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, si yo despacho una mercancía con A4 por la aduana de Guadalajara y me dirijo al centro del país, a la Ciudad de México, pues me puedo dar yo un margen máximo de 24 horas, ¿no? En el cual, considerando que pudiera justificarse el hecho de que el horario de recepción, el horario que va a salir, probablemente le podemos decir el tema de la inseguridad ya de conducir por las noches, pero sí tiene que ser algo acorde a lo que realmente estamos solicitando, ¿no? O sea, de la distancia que estamos pidiendo. Y es bien importante porque si en el momento de que yo hago una importación de una 4 y de alguna manera yo llego, o la autoridad llega, perdón, a solicitar o a ejercer sus facultades de comprobación, pues definitivamente le va a aparecer como un pedimento A4 abierto, el cual necesita obviamente cancelarse, entre comillas,
de la dicho embarque. Entonces, pues definitivamente en este caso de la anécdota, pues ya había pasado mucho tiempo, ya tenían bastantes días, si no es que semanas, en que realmente ya había pasado, o sea, el almacén ya había llegado, definitivamente ya había sido almacenado y de alguna manera ya había sido extraído. Y de repente, pues sí, efectivamente ha habido una confusión, se entregaron mercancías, o se entregaban mercancías, posteriormente al día siguiente, durante las mañanas, como que había una persona que estaba de 8 a 2 de la tarde, que era quien se encargaba de hacer todo ese barrido y prácticamente el levantamiento de los G1 para poder hacer los cierres de todos los A4. Pero, pues, eso es totalmente erróneo, porque pues al final de cuentas, si ahorita te ejercen facultades y tú no tienes cómo comprobar, pues definitivamente recae responsabilidad sobre el depósito fiscal. Entonces sí es bien importante contar con lo que viene siendo ese control de inventarios y sobre todo contar con ese acceso controlado de lo que entra y sale. ¿Por qué? Porque si tenemos obviamente un acceso controlado, definitivamente no va a salir un vehículo sin su documento respectivo, ¿no? Entonces, es muy, muy importante contar con eso. Como lo platicaba hace un momento, es bien importante que el que cuente quien cuente con la autorización de aviso inmediatamente a la autoridad aduanera de cualquier anomalía, cualquier situación que él considere que suceda, pero que él considere que es importante referente a las mercancías que se introducen bajo el régimen de depósito fiscal. ¿Por qué? Porque recordemos que la responsabilidad es directa sobre el que tiene dicha autorización, ¿no? Entonces, por eso el momento de que no exista el arribo de las mercancías, por cualquier situación, de hecho, se te da un plazo hasta máximo de 5 días para poder arribar al lugar. Si en algún momento existiese algún desperfecto, vamos a decirlo así, del tractocamión o alguna anomalía que haya sucedido durante el trayecto y por alguna razón la autoridad aduanera llega a ejercer facultades y por ende, pues obviamente tiene pedimentos A4 vivos y que no han podido ser cerrados y que conforme a las distancias debió haber sido cerrado ese mismo día o probablemente el día siguiente y por una razón no se ha podido hacer, y se cuenta con un plazo máximo de hasta 5 días, que prácticamente va muy relacionado al tema del artículo ¿cómo se llama? 253A de la ley aduanera y 200 del reglamento, que va muy relacionado a las actuaciones de la autoridad, el plazo máximo que tienen para poder ejercer ahí algunas facultades. Entonces, va muy relacionado con eso y se le da un periodo como de 5 días, considerando que a lo mejor tuvo problemas o fallas mecánicas, ¿no? Si no arriba en ese tiempo, entonces ya se fincan las responsabilidades al dueño de la autorización del depósito fiscal. En caso de que, obviamente, de que exista la destrucción por accidente de las mercancías, ya sabemos que hay casos fortuitos, ya sabemos que hay temas de naturaleza que están fuera de nuestro haber o de nuestro actuar o prácticamente de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, en esos casos, sí debemos dar aviso a la aduana de la circunscripción territorial donde se encuentra ubicado el almacén, para que puedan hacer las inspecciones pertinentes y verificar que efectivamente, no sé, que dicha mercancía se destruyó, que dicha mercancía sufrió un altercado, que dicha mercancía, no sé, que no se quemó, etcétera, etcétera. Esto, en el momento en el que nosotros nos damos cuenta de la destrucción de la mercancía por una situación, por un accidente, y que obviamente una situación que esté ajeno a nosotros mismos, tenemos que dar aviso dentro de las primeras 24 horas para que entonces la autoridad pueda hacer esa inspección ocular, levante el acta circunstanciada correspondiente y pueda informar, en este caso a la autoridad aduanera, que se informa lo que viene siendo a aduanas, y a su vez aduanas también lo hace con AGASE, para que se esté en el entendido de que esas mercancías obviamente ya dejaron de
pues de existir, ¿no? Ya no hay manera de cómo hacer las exacciones, ¿no? Al momento en que se puedan ejercer las facultades, ¿no? Este procedimiento de cancelación, pues se realiza conforme al artículo 144A de la propia ley aduanera, que prácticamente este 144A de la propia ley aduanera funciona prácticamente para todo lo que viene siendo las cancelaciones de la mayoría de las autorizaciones que da la autoridad. Bueno, estos procedimientos de cancelación vienen siendo, la autoridad aduanera podrá emitir una resolución en la que determine el inicio del procedimiento, señalando las causas que lo motivan, ordene la suspensión de operaciones de concesionario o de la persona autorizada y le otorga un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan. Aquí hay una diferencia entre lo que es cancelación y lo que es una suspensión. De hecho, el artículo 119 de la propia ley aduanera establece las suspensiones. Si nosotros, regreso, no dice suspensión. Bueno, en el 119 establece temas de suspensión. Si nosotros incumplimos con el área de confinamiento o con algún tema de control, con algún tema del control, ojo, una cosa es incumplir con que yo no tenga un control sobre las mercancías que ingresan y salen, y otra cosa es que realmente yo no, de plano yo tenga mercancías que no deba de tener, o incluso cuando vengan y revisen no tenga las mercancías que yo debiese tener en el depósito fiscal. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo no tenga el sistemita de inventarios, una cosa es que yo no tenga un acceso controlado, y otra cosa es que a mis, obviamente por ese tema yo tengo una desorganización en mis mercancías. Entonces, si de alguna manera yo no cuento con el sistemita o yo no tengo el confinamiento, pero sí tengo separadas las mercancías, sí de alguna manera, sí cuento, sí están las mercancías, obviamente delimitadas o están en un lugar del cual no tiene el acceso o del cual no se encuentran revueltas con otras mercancías, no sería un motivo que podría hacerse a lo mejor cancelado, pero sí puede ser suspendido hasta en tanto en que yo resuelva esa situación o cumpla con ese tipo de requisitos. Ahí sí existiría una suspensión, y la suspensión nos da un plazo de 15 días hábiles para yo poder, o una de dos, obviamente, o solventar lo que viene siendo el problema que se me detectó, que sería pues, prácticamente a lo mejor poner el confinamiento, poner una barda o una malla ciclónica, vamos a decirlo así, y a decirle a la autoridad, ya cumplí, levántame la suspensión, o poderle decir a la autoridad, no, ¿qué crees? Fíjate que yo sí tengo el confinamiento, nada más que pues, no me lo estás haciendo valer, etcétera, o poder prácticamente presentar las pruebas y alegatos que de alguna manera al contribuyente le convengan para poder desvirtuar lo que la autoridad le está diciendo, ¿no? En este caso estamos hablando de la cancelación, y en este caso sí se dan 10 días hábiles porque se levanta un procedimiento. El procedimiento va muy relacionado obviamente con el tema del procedimiento administrativo en materia aduanera, en el cual nos dan 10 días hábiles para ofrecer pruebas y alegatos una vez que levantamos el procedimiento, una vez que se levanta el acta de inicio. De hecho, se sigue la misma secuencia del 150, se da prácticamente la misma cronología para poder levantar estas actas. Y a su vez, una vez que ya pasen esos 10 días, pues efectivamente la autoridad pues, va a determinar o va a resolver dentro de los próximos 4 meses, a partir de que notifique el inicio del procedimiento, la resolución que considere pertinente. Obviamente, la notificación del procedimiento y todo el procedimiento en sí, para poder iniciar o para que la propia autoridad, y lo menciona el Código Fiscal, para que la propia autoridad pueda emitir alguna resolución, necesita tener el expediente integrado, ¿no? Entonces, ¿cuándo se consigue integrado? Bueno, cuando ya ha sido notificado lo que es el acta de inicio, cuando de alguna manera ya se le dan los
periodos probatorios al contribuyente y que ya la autoridad tenga todos los elementos, o sea, ha llegado de todos los elementos para poder empezar a hacer el estudio del mismo y poder determinar, pues, lo conducente, ¿no? Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad aduanera puso fin a dicho procedimiento, resolviendo en el sentido de revocar a la concesión o cancelar la autorización y podrá interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo o esperar que se dicte la resolución. A diferencia, obviamente, de lo que es el PAMA, aquí sí la autoridad no dicta, no nos da ninguna resolución a favor o en contra, definitivamente se considera que es una resolución en contra y podemos interponer los medios, ya sea iniciar con lo que es el recurso de revocación y posteriormente iniciar con el juicio de nulidad o irnos directamente a un juicio de nulidad por el procedimiento administrativo correspondiente, ¿no? La autoridad aduanera podrá levantar la suspensión a que se refiere lo que es el párrafo anterior cuando la suspensión afecte a la operación aduanera o de comercio exterior del país, presentando se opten las medidas necesarias para resolver dicha suspensión. Obviamente ese es un párrafo que pues va muy acorde a darle la posibilidad a la autoridad de no afectar lo que viene siendo el comercio exterior mexicano, en el caso de que se considere que pudiera existir alguna afectación directa a la balanza, alguna afectación directa al país, ya se llámese por temas de ingresos de recaudación, etcétera. Francamente no, hasta la fecha les podría decir yo que no me ha tocado a mí en lo personal escuchar o estar en un debate en el que la autoridad se haya apegado o acogido a lo que viene siendo este párrafo, ¿no? Pero lo deja como una opción para evitar dañar lo que viene siendo el mercado nacional o dañar lo que viene siendo las mercancías de comercio exterior. Durante el plazo que dura la suspensión, el titular de la concesión o autorización únicamente podrá concluir las operaciones que tuviera iniciadas a la fecha en que le sea notificada la orden de suspensión, así que pueda iniciar nuevas operaciones. Obviamente este habla más del tema de la suspensión. Aquí estamos hablando de que si ya una vez suspendido, yo puedo terminar o puedo darle conclusión, vamos a decirlo así, de las mercancías con las que yo ya cuento actualmente o de las operaciones que ya tengo iniciadas, pero no puedo iniciar nuevas, ¿no? No puedo darle continuidad hasta que prácticamente ya me digan, pues ahora sí, hasta aquí le paras, ¿no? En el tema de la suspensión puedo continuar con mis operaciones que tenga iniciadas al momento de que se me dicte una suspensión. Eso es a diferencia de la cancelación, que aquí viene, que dice, cuando se cancela la autorización, las autoridades aduaneras notificarán a los propietarios o consignatarios de las mercancías que se encuentren en el recinto fiscalizado o en el almacén general de depósito para que en un plazo de 15 días transfieran las mercancías a otro recinto fiscalizado o almacén general de depósito o las destinen a algún régimen aduanero. En este caso sí tenemos obviamente un tiempo, en el tema de la cancelación sí tenemos un tiempo ya estipulado que es de 15 días hábiles, en donde yo tengo que darle prácticamente destino a las mercancías, ya sea someterlos a algún régimen aduanero o poderlo destinar a algún, ¿por qué no? Hacer una transferencia ya sea a algún otro depósito fiscal, poder hacer una transferencia a un recinto fiscalizado estratégico también, o retornar las mercancías, también puedo retornar las mercancías al extranjero, o sea, y evitarme alguna sanción o multa, o ¿por qué no? Evitar que las mercancías pasen a propiedad del fisco federal. ¿Por qué? Porque de no efectuarse la transferencia o de no destinarse a algún régimen aduanero en el plazo que se señala dentro de los 15 días, las mercancías causarán abandono a favor del fisco federal. Ya sea en cualquiera desde el primer caso, de la suspensión o la cancelación, se va a entender que se van a encontrar ilegalmente en el país en caso de que no se les dé destino, ¿no? A las mercancías. Bueno, ya después del susto de ver cómo nos van a quitar la autorización, bueno, aquí vienen los beneficios, vamos a tratar de cerrar bien lo que es el depósito fiscal. Los beneficios, ¿qué beneficios tengo?
yo poder al momento de tener yo un depósito fiscal o ingresar a un depósito fiscal, como platicábamos casi al principio, sí hay algunos beneficios, siempre y cuando, pues obviamente tengamos un objetivo realmente respecto a qué necesito, cuáles son mis necesidades. Si dentro de mis necesidades hay algo que se apega al depósito fiscal, entonces sí vamos a encontrar un excelente beneficio. ¿Por qué? Porque como lo decíamos, vuelvo a lo mismo, como decíamos en un principio, tiene que ver mucho la particularidad o la situación que tenga, de la necesidad que tenga el contribuyente y sobre todo de la mercancía también, para que podamos nosotros encontrar el beneficio en todos los regímenes aduaneros que tenemos y poder encontrar esas facilidades administrativas que están en las reglas generales de comercio exterior, que nos van a poder ayudar a realmente poder tener una importación o una operación, un despacho aduanero un poco más facilitador, más sencillo, y sin menos estrés. Créanme que ahora que estuvimos apoyando un poquito ahí a la empresa de asesoría, la verdad es que sí es cierto, sí es un tema a veces complicado, el dejar a criterio a veces de seres humanos, porque al final de cuentas todos son seres humanos, y a veces tienen un criterio diferente, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que cuando la ley es clara, cuando la ley al final de cuentas está escrita y tiene sus textos, pues si nos apegamos mejor al texto, es más sencillo de poder hacer nuestras operaciones. Y en este caso, vuelvo a lo mismo, si tenemos una mercancía que se puede apegar a alguna facilidad de las que tenemos, todas las que se ha brindado o nos ha brindado la autoridad, pues es mucho mejor, ¿no? O sea, hay que aprovecharlas al final de cuentas, pues las hacen con la intención de que sea más fluido esto, ¿no? Bueno, en este caso, uno de los beneficios es que las mercancías pueden ser importadas o exportadas de forma parcial o total. ¿A qué se refiere con esto? Yo puedo introducir un embarque a un depósito fiscal y de alguna u otra manera yo puedo irlas importando o irlas introduciendo al mercado nacional conforme vayan saliendo o vaya teniendo mis propias necesidades, ¿no? No necesariamente tengo que introducirlas todas por completo. Me tocaba ver en algún momento algunas personas que se dedican a la importación o que se dedican, mejor dicho, a clientes que se dedican a comprar mercancías, pero luego decían, bueno, es que yo ocupo nomás una tercera parte, ¿no?, del contenedor, pero me sale muy caro el flete, me sale muy caro traérmelo. Y la verdad yo no tengo el capital y pagar los impuestos, me salen los impuestos de 200,000 pesos o 300,000 pesos y francamente me descapitalizo, ¿no? Entonces creo que este puede ser un régimen que puede ser funcional porque al final, pues, si bien es cierto, va a comprar el contenedor, no necesariamente tiene que importar de manera definitiva todo el contenedor, lo puede ir haciendo paulatinamente, al grado de que no le cause tantos gastos, no se descapitalice en sus finanzas y de alguna forma, y por qué no, puede solicitar créditos e irlos pagando conforme vaya extrayendo también las mercancías y vaya haciendo las ventas. Y de alguna forma puede ir jugando un poco ahí con el dinero que entre comillas, le sobraría, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma esto permite diferir el pago de los impuestos al comercio exterior y logra mantener a lo que viene siendo el importador de las mercancías o al dueño de las mercancías, muchas veces no es el importador, con un capital económico fuerte en todo momento, ¿no? Otro de los beneficios es que también hoy en día va a ser bueno, va a estar interesante, es que las mercancías pueden ser sometidas a ciertos procesos de etiquetado de información comercial, únicamente información comercial, marbeteo, empaquetado, examen, toma de muestras, entre otros, como mencionamos, entre otros, pueden someterlos a cierto proceso siempre y cuando no altere la característica o siempre y cuando no altere
el carácter esencial o la naturaleza de la propia mercancía, ¿no? El importador o exportador puede desistir de este régimen en caso de que se decida, retornando las mercancías a su lugar de procedencia sin que se les ocasionen costos por el pago de impuestos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo puedo importar una mercancía, la puedo ingresar a territorio nacional sin necesidad de hacer pago de impuestos. Si por alguna razón, motivo, causa, no se hizo la venta o resultó, miren, les platico rapidito ahorita que está el tema de la pandemia. Muchas gentes, yo conocía ahí a unas personas que se trajeron contenedores, obviamente de insumos que se están utilizando hoy en día o que se utilizaron durante la pandemia, en donde fue un boom, ¿no? En el que yo me podía traer 1 millón de piezas y prácticamente en 2, 3 días yo ya las tenía vendidas, ¿no? Hablemos de cubrebocas, hablemos de termómetros, hablemos de cualquier insumo de los que se están usando actualmente. Sin embargo, yo creo que los que hemos estado atentos del tema de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que ya no es que haya bajado o haya disminuido la demanda, pero sí hay más oferta, ¿no? Y más oferta económica. Entonces, si yo compré contenedores hace, no sé, compré contenedores hace 6 meses de a lo mejor de un termómetro, de termómetros, pues definitivamente, y no los vendí en su momento, pues ahorita definitivamente ya, muy probablemente que ya no los voy a vender al precio que yo creí que los podía vender. Y puedo retornarlos al extranjero, no necesariamente ni tocar con eso. Obviamente ahí es el gasto de la compra, ¿no? Pero como sea, puedo mandarlos a algún otro país que a lo mejor y sí tengan una necesidad mayor, ¿no? Y obviamente sin necesidad de haberme hecho yo el propio gasto de los impuestos al comercio exterior, ¿no? Entonces creo que es funcional, creo que por eso siempre reitero que hay que ver cuál es mi necesidad, qué necesito, qué requiere mi mercancía, ¿no? ¿Qué requiere mi cliente para poderle brindar ciertas facilidades, ¿no? No todas van a ser depósito fiscal, ¿no? Pero sí, dependiendo de lo que se requiera, puede ser una muy buena opción, ¿no? El importador o exportador puede realizar importaciones bajo este régimen para efectos de realizar algún proceso a las mercancías, siempre y cuando estas, como lo platicábamos en su momento, no sufran cambios considerables en su naturaleza o carácter esencial. Podemos utilizar el depósito fiscal como un proceso a lo mejor de empacado, sin necesidad de contar a lo mejor con un programa, con un programa de esos de la Secretaría de Economía que luego emite de IMEX o PROSEC, etcétera. Podemos solicitar, a lo mejor podemos ingresar ciertas mercancías, aprovechar el depósito fiscal, aprovechar la mano de obra hasta cierto punto todavía económica, que se tiene aquí en la región, me refiero me refiero en América en general, aprovechar esa mano de obra, aprovechar, creo que es la mano de obra de calidad que se tiene y poder brindar algún proceso pequeño en el que no haya necesidad de hacer una importación o no hay necesidad de hacer o de salir un poco más caro. Creo que es un beneficio que se tiene poder hacer cierto proceso dentro siempre y cuando no altere las mercancías, ¿no? Y también permite tener un inventario almacenado sin necesidad de haberse pagado los impuestos al comercio exterior, y con ello ir retirando dependiendo de las propias necesidades que vaya requiriendo el mercado. Pero eso ya viene muy de la mano de la parte del beneficio que hablamos anteriormente, en el cual pues no necesariamente tengo yo que importar, pagar los impuestos por toda la mercancía, por todo el contenedor. Creo que lo puedo ir haciendo conforme vaya haciendo mis ventas, creo que lo puedo utilizar como un almacén, en vez de tenerlo en mi propio almacén, a lo mejor tenerlo en ese almacén e irlo extrayendo conforme vayan haciendo mis propias ventas. No necesariamente tengo que extraer todo el contenedor o mínimo una tercera parte, puedo ir extrayendo lo que vaya teniendo en la necesidad de hacerlo, ¿no?
Ahora bien, las ventajas, ¿cuáles son nuestras ventajas competitivas? Creo que bueno, hay dos más, hay una que platicamos en un momento que ahorita vamos a ver. La primera de ellas es el proveedor en el extranjero. Es el proveedor en el extranjero sin necesidad de que tenga una representación fiscal aquí en México. Pueden realizar ventas y distribución de sus productos mediante esta figura. Recordemos que dentro de las facilidades administrativas que hay en las reglas generales de comercio exterior, está la posibilidad de importar mercancías o de que los proveedores, o más dicho, que quienes tengan un domicilio en el extranjero y no cuenten con un domicilio en México, pueden importar mercancías con un RFC genérico, ¿no? Y pueden introducirlas bajo este régimen de depósito fiscal. No pueden importarlas en definitiva al país, pero sí pueden importarlas a este régimen o incluso al régimen de recinto fiscalizado estratégico. Estamos hablando de aquellas empresas extranjeras que no cuentan con un domicilio fiscal en México, ¿no? Aquellas que no tienen, prácticamente no tienen un RFC aquí en México, no cuentan con representación aquí en México, ¿no? Y esto puede funcionar porque pueden colocar sus inventarios para venta en el propio almacén y poderlas y tenerlas prácticamente a la mano o más cercanas al mercado nacional y evitar, obviamente, digo, creo que por ahí todos sabemos todo el proceso, obviamente, que lleva una mercancía de origen a destino, ¿no? Lo que es prácticamente que el proveedor no la mande, que llegue obviamente al puerto, que el puerto llegue al recinto fiscalizado, hacer los inventarios, hacer los previos, hacer los pedimentos, los pagos, pasar por la aduana, hacer el despacho, realmente hacer el transporte y llegar, o sea, yo creo que nos lleva casi 2 meses, ¿no? En hacerlo y yo creo que sería algo rápido, a lo mejor mes y medio y estamos haciéndolo muy rápido, ¿no? Y aquí no, aquí prácticamente ya lo podemos tener ahí en stock, vamos a decirlo así, ahí en el almacén general de depósito y conforme lo vayamos requiriendo, lo vamos extrayendo. El proceso de extracción es muy sencillo, el proceso de extracción obviamente es hacer el G1 y hacer el pago ya de los impuestos que se calcularon en su momento y que obviamente ya se causaron al momento de la extracción, hacer el pago de esos impuestos y subirlo al sistema. Una vez que se valide, se sube al sistema, se paga y al sistema electrónico aduanero y con eso es suficiente. Ya tengo cargado mi G1 que hace alusión al A4 con el que ingresó inicialmente la mercancía o parte de la mercancía, si se hace la descarga, y con eso es suficiente. Entonces ya no es el trámite de que, no sé, preséntanlo en la aduana para ver el despacho, etcétera, etcétera. No, ya es un tema mucho, mucho más sencillo, ¿no? Ya prácticamente depende, está en nuestra cancha, ¿no? Ya depende de lo que nosotros, de la rapidez que tengamos para poder hacer el pedimento, ¿no? Creo que eso es funcional. Entonces considero que a lo mejor si tenemos algún proveedor en el extranjero que no tenga una representación aquí en México, y que a lo mejor utiliza una comercializadora, ¿no? Para poder hacer las importaciones y las ventas, probablemente a ciertos proveedores aquí. No digo que no la van a seguir utilizando, lo que digo es que ya pueden tener un trato un poco más directo y pueden de alguna manera tener sus mercancías ya aquí en México y poder brindar dentro de todo el compliance que pueden manejar ellos o que se le pueden manejar también nosotros al contribuyente, es decirle, ¿sabes qué? Prácticamente aquí puedes tener tu stock y puedes brindar esa rapidez, ¿no? De que si lo ocupas, aquí lo tienes. Y brincándonos un poquito al tercero, pues ese se asemeja mucho al tema de las entregas que se le conoce como just in time, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto permite ya de manera general a todos los importadores de mercancías tener un inventario a la mano, un inventario, como le decíamos, que puede satisfacer las necesidades de los clientes y así evitas a lo mejor multas o penalizaciones que puedas tener con tu cliente por la entrega de las mercancías, porque como lo mencionábamos hace un momento, toda la cadena de valor, pues prácticamente no les voy a platicar prácticamente a ustedes que lo ven diario, ¿no?
pero pues hay bastantes inconvenientes y prácticamente pues siempre urge, digo, siempre estamos con la necesidad de que urgía para el día de ayer y todavía dura una semana más, ¿no? En La Habana para poderlo despachar. Entonces, a lo mejor para ciertas mercancías les puede servir, ojos para ciertas mercancías, porque recordemos que sí hay limitantes para introducir algunas mercancías, pero puede funcionar, ¿no? Y la otra, que dejo para el final, porque porque ya se publicaron las nuevas reglas respecto a la información comercial, conforme a la fracción 8, conforme a la fracción 15. Digo, quienes han podido estar para el lado de la frontera, la fracción 15 es prácticamente lo mismo que la fracción octava, solamente que es para aquellas empresas, perdón, que pueden solicitar la exención de las normas oficiales mexicanas, que podían, mejor dicho, exentar las normas oficiales mexicanas de información comercial, pero que contaran con el otorgamiento de empresas de la frontera, ¿no? Que esto lo daba la Secretaría de Economía. Entonces, obviamente al derogarse estas fracciones, de alguna manera obliga o deja ya prácticamente a todos los contribuyentes, por supuesto a nosotros que somos de alguna manera quienes nos encargamos de la operación o quienes nos encomiendan prácticamente la operación de sus mercancías, nos dejan a ver qué vamos a hacer. Y creo que no me van a dejar mentir, pero pues el cliente al final entiende poco y él nomás quiere resultados, ¿no? Entonces, en este caso, los productos que no cumplan con la información, con los requisitos de información comercial, como las NOMS, podrán etiquetarse en el almacén antes de su importación definitiva, antes de la propia extracción y dar cumplimiento, obviamente, a estas obligaciones no arancelarias, aprovechando, obviamente, aparte, el bajo costo del etiquetado que podría darse por el tema de la mano de obra mexicana en comparación con el extranjero, ¿no? Dependiendo del origen del propio país donde venga. Entonces, obviamente esta extensión de lo que es la norma oficial mexicana viene acompañada de una unidad verificadora, que se les conoce como UVA, que es Unidad de Verificación Aduanera. No sé si por ahí la conozcamos, igual también es un buen tema de plática, pero la unidad verificadora prácticamente son como, vamos a llamarlo así, son laboratorios que cuentan con autorización para poder, vamos a decirlo así, es como las empresas NICE o ANSE, ¿no? Que tienen alguna autorización por parte de la autoridad, donde pueden ellos determinar si la norma ha sido cumplida o no, conforme a los lineamientos que emite la autoridad. Si realmente la norma pues, está correcta o le falta o no le falta, ¿no? Entonces, es como ir a verificar que se hizo el cumplimiento, y ellos mismos emiten un oficio, un comunicado a la autoridad en donde obviamente hacen sus comentarios respecto al cumplimiento o no cumplimiento de la norma oficial mexicana. Existen dos tipos de UVA, nada más para dejarlos un poquito en claro, ¿no? Obviamente la unidad verificadora se puede cumplir en el almacén general de depósito, ese no hay ningún problema, ese obviamente, como lo mencionamos desde un principio, desde que se introducen las mercancías a territorio nacional, están bajo el resguardo del que cuenta con la autorización de depósito y sin problemas él nada más hace la declaración en los complementos a nivel partida, conforme al anexo 22, es el complemento, es el identificador, perdón, como el apéndice 8, es el identificador PA para hacerlo en una unidad, para hacerlo en un depósito fiscal o un almacén general de depósito. Está otro también que puede ser un PB, que es para un domicilio particular, ¿no? El domicilio fiscal del importador. En este caso no aplica, ¿no? Porque estamos hablando del depósito fiscal, aplicaría el primero, que es el PA.
Entonces, nada más con ese identificador exentamos la NOM al momento del ingreso para poder hacer el cumplimiento dentro del depósito fiscal. Respecto a las mercancías no susceptibles de depósito fiscal, bueno, ya para concluir esta presentación, prácticamente, como lo mencionábamos hace un momento, el 123 habla de que hay ciertas mercancías, o sea, en la ley se menciona que hay ciertas mercancías que no pueden ser objeto o susceptibles de introducirse al depósito fiscal. Y como lo hemos venido platicando, los que hemos estado en el medio aduanero, o los que estamos obviamente en el medio aduanero, lo conocemos bastante bien. Creo que todos hemos hablado los hemos visto y vamos a saber efectivamente por qué lo hacen, ¿no? En el caso de este régimen no pueden ser introducidas las armas, las municiones, mercancías explosivas, radioactivas, nucleares, contaminantes, precursores químicos esenciales, diamantes, brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas, perlas, prácticamente todo el tema de joyería, los cigarros. Nos habla también del tema de los textiles, platicábamos de lo que son las telas y prácticamente lo que es el producto terminado, que es ropa, ¿no? Que estamos hablando del capítulo 50 al 64. 64 nos habla del calzado. No pueden ser introducidos algunos vehículos clasificados en el 8703, 2101 y 8704, 3104. Los de la partida 8711. Así como los clasificados en 8003, 1002, bueno, que nos habla prácticamente de lo que son las carretillas, nos habla de vehículos de golf, nos habla de algunas mercancías muy especiales. Obviamente, si yo quiero introducir vehículos, debo de contar obviamente con una autorización o por parte o sea, debo tener la autorización como industria automotriz para poderlo hacer. Y en el caso de algunos vehículos, como platicamos, el tema de golf y otros muy similares, debemos de contar con un registro en el esquema de certificación de empresas, cualquiera de estas, ¿no? Y también nos habla sobre el anexo 29. El anexo 29, obviamente, no nomás habla directamente del depósito fiscal, habla también del recinto fiscalizado estratégico y de algunas otras modalidades que tenemos por ahí. Cualquier residente, como lo platicamos desde un principio, que también un extranjero puede importar bajo este esquema mercancías, solamente no lo podrá hacer para las mercancías de la 9503 y 9504. ¿No? Y las mercancías del anexo 19, pues como lo podrán ver, hablan prácticamente de aquellos hidrocarburos, ¿no? Que son prácticamente gasolinas, gasóleos, gas natural, etcétera, etcétera, ¿no? Son de esas mercancías que no pueden ser introducidas bajo este régimen, ni tampoco inclusive ni el recinto fiscalizado estratégico. Como les decía, pues son mercancías muy especiales. Sabemos que la autoridad siempre está encima de ellos, está en los ojos de ellos. Entonces, esas son las únicas mercancías de las cuales sí no podríamos someterlos a este régimen. Y bueno, estimados, pues de mi parte es todo. Espero que les haya podido dar un poquito de conocimiento, les haya podido dar un poquito de lo que hemos aprendido durante este tiempo. Esperemos que pronto podamos volver a vernos y pronto podamos volver a charlar con ustedes. Espero también que se hayan generado bastantes dudas para poderlas disipar y si no, pues poderlas hacerlas más grandes, ¿no? ¿Por qué no? Pero esperemos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Luz, te cedo la palabra, Luz. Muchísimas gracias, licenciado. Pues bueno, hemos estado al pendiente del chat. Hasta el momento nadie nos ha comentado ninguna duda. Este sería el momento, como nos indicó el licenciado, para aprovechar el foro. Y pues bueno, esta sería la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna, tenemos una de Álvaro Ochoa. Él nos dice,
Pueden sacar el pedimento al importador, pero facturar sus servicios a otra razón social, o es forzoso todo al importador. Bueno, en temas fiscales sí es importante, bueno, para entender un poquito lo que se comenta, quiero entender que estamos hablando de una importación que se hizo bajo un esquema de una comercializadora, y de ser así, no pudiera ser el dueño de las mercancías. No sé si es así la pregunta, si no, igual lo podemos aclarar. Pero de ser así, pues sí es importante para temas fiscales. Recordemos que también hay cuentas ya, cuentas PECA, etcétera, etcétera, donde sí es bien importante ver de dónde salen las transferencias de las mercancías, ¿no? Y quién para temas fiscales, conocer quiénes son los que están haciendo los pagos. ¿Por qué? Porque se vienen temas complicados al momento de que se les hace una revisión, y al final resulta de que la comercializadora dice, pues es que al final de cuentas no eran mis fondos, pero al final del día sí salieron de tu cuenta. Entonces, sí es muy importante seguir como que la mecánica de yo te facturo a quien pagó, a quien hizo la transferencia, y viceversa, ¿no? Y si al final de cuentas la comercializadora es quien está haciendo la importación o la introducción de las mercancías, sí es importante que vaya dirigida la factura hacia ellos. Y hago un paréntesis ahí y respecto a ese tipo de pregunta. En un depósito fiscal, hoy en día existen, hace un momento platiqué de los tiempos y creo que va muy enfocado a lo que preguntas. Un extranjero puede introducir mercancías al régimen de depósito fiscal. Una vez que introducen las mercancías a depósito fiscal, pues definitivamente no pueden importarlas. ¿Por qué? Porque al final ellos no cuentan con un RFC, y recordemos que para poder importar mercancías, pues de antemano tenemos que estar dados de altas en el padrón de importadores. Y para estar dados de altas en el padrón de importadores, pues tenemos que contar con un RFC, ¿no? Y para tener un RFC, bueno, de ahí se viene como en cascada todas las necesidades, ¿no? Y en este caso, como no tenemos un domicilio nacional o un domicilio en territorio nacional, pues es imposible realmente que el extranjero pueda realizar la importación. Sin embargo, efectivamente, dentro del depósito fiscal lo puede realizar ya una comercializadora o una persona física o moral que esté dada de alta para un importador, o cuente con un domicilio en territorio nacional, esté inscrita en el RFC, lo puede realizar y hace el pago de los impuestos. Sin embargo, viendo temas fiscales, existen dos tiempos al momento que se da. Es el tiempo en el que se hace la importación y es el tiempo en el que se hace la enajenación. Y si nos vamos a la ley del IVA, existe una cuestión de que todos los productos que se enajenen dentro del territorio nacional causan IVA. Está en el artículo, si mal no recuerdo, que es el artículo primero, 1A y 10, relacionado con el 10 de la ley del IVA. Entonces, existe la necesidad de que la comercializadora haga las retenciones del IVA. Por eso es bien importante de a quién se termina haciendo las facturaciones. Siempre para temas fiscales es bien importante que se facture y que todas las partes puedan cerrar sus temas, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Acuérdense que hoy en día el SAT ya te revisa más el tema de lo que tú tienes, de tu ingreso. Si te deposita $1,000,000, el SAT no visualiza, o a lo mejor no es tanto que no visualice, sino puede llegar y preguntarte, oye, tú tienes un ingreso de 1,000,000 y no me lo comprobaste. Y entonces la carga de la prueba recae sobre nosotros los contribuyentes, y tenemos que de alguna manera demostrarle que efectivamente yo sobre ese $1,000,000 hice un pago de impuestos directo. O sea, yo pagué directamente los impuestos y pagué esto, y mis servicios o lo único que se considera como un ingreso, pues prácticamente son 20,000, son 10,000, son 15,000, ¿no? Pero el resto aquí está pagado. Es bien importante tener ese control, porque
sí luego a veces se pierde, ¿no? De quién puede, a quién se le debe facturar y a quién no. Entonces, y el tema que platicaba sobre el ejemplo, pues es que son dos tiempos y la obligación que te da es que la comercializadora tiene que retener el IVA al extranjero, a la empresa del extranjero, porque no, ellos no cuentan con una referencia aquí en México, pero se ve un poquito contradictorio porque al final tengo que también pagar un IVA, entonces es bien importante conocer la parte fiscal porque va muy ahorita, muy de la mano todo el tema de comercio con el tema fiscal. No sé si se aclaró la duda o la hice más grande, ¿no? Pero si no es así, igual estamos aquí para conocer, para resolver nuevamente dudas. Sí, licenciado, nos comenta la persona que nos hizo el cuestionamiento, el licenciado Álvaro Ochoa, que gracias, que sí ya se aclaró la duda. ¿Alguna otra duda que quisieran pues aprovechar aquí esta sesión con el licenciado José Carlos Hernández? Este sería el momento adecuado para aprovechar a nuestro expositor. Es que dejé todo muy claro quedó. Sí, fue una excelente presentación, licenciado. Pues bueno, en ese sentido, si no hay más preguntas, no nos queda más que agradecerle, licenciado, el enorme apoyo Gracias. que nos brindó esta mañana, también a los participantes que pudieron aprovechar este foro. Y pues bueno, Lick, si nos apoya, por favor, en dejar de compartir, les pediríamos a todos, nos apoyen con responder la encuesta de evaluación para tener en cuenta todos sus comentarios. Muchas gracias, licenciada. Vamos a compartirles. Ok, perfecto. A continuación, ven aquí el código QR. Si nos apoyan, por favor, en escanearlo. Y pues en ese sentido,